Muy buenos días, muy buenas tardes, sea cual sea el momento que ustedes vean este video. Estamos una vez más en un estudio bíblico de este tema que tenemos en esta sesión llamado En el crisol con Cristo. Estamos muy contentos de estar nuevamente en contacto. Estamos agradecidos por toda la gente que nos manda saluditos, amenes, gracias, que sigamos adelante. Eso nos da mucho aliento. Entonces vamos a comenzar. Víctor, ¿quieres saludar a la audiencia? Claro que sí. ¿Cómo están? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en este espacio que hemos denominado Estudio de la Biblia. Gracias por dedicar su tiempo para compartir con nosotros estos estudios. Rogamos que sean de bendición como nos son para nosotros. Y rogamos también, si alguno está atravesando alguna situación difícil, en este momento vamos a orar para que el Señor pueda asistirlos a cada uno de ustedes como lo hace con nosotros. Vamos a inclinar al rostro. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, gracias nuevamente por darnos este espacio, este momento, este tiempo en el cual podemos estudiar tu palabra. Queremos rogar, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu, que nos dé sabiduría, que nos des revelación en este momento, que podamos interpretar y compartir con nuestros queridos amigos, hermanos y familia lo que tú tienes preparado para este día. Por favor, bendice a cada uno de nuestros oyentes que están viendo, que van a ver estos videos. Si alguno está atravesando alguna situación difícil, oh Dios, te pido que vengas en su auxilio, que puedas liberarlo, que puedas ayudarlos, que pueda traer solución a sus problemas. Gracias, Padre Santo, gracias por prometer tu presencia, gracias porque sentimos que tú estás cumpliendo, que tú estás con nosotros. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a introducirnos en el tema, Víctor. Vamos a leer el versículo principal que está en 2 de Corintios 3:18 y dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice aquí que nosotros miramos como en un espejo. Es decir, que no estamos viendo a Dios cara a cara, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la revelación de Él a través de la vida de Jesucristo y a través de su palabra que ha quedado para nosotros. Y eso tiene que ir transformándonos en lo que dice, ¿no es cierto? Debería transformarnos. Si eso no está sucediendo, algo está andando mal. Exactamente. Y hay una historia que nos cuenta que Amy Carmichael tenía un grupo de niños a quienes les enseñaba, ella era la maestra, y los llevó una vez a la casa de un orfebre. Un orfebre es el artesano que purifica los metales, en este caso el oro, la plata, ¿verdad? Y en esa oportunidad el orfebre estaba purificando oro y los muchachitos observaban, ¿no es cierto?, que este señor tenía el crisol, ¿verdad? Y unas mezclas que se hacen para la fundición y el oro, ¿no es cierto?, en bruto. Y dice que lo ponía debajo del fuego y el oro se iba disolviendo. Entonces dice que él agarraba con unas tenazas, sacaba un poquito de ese oro y lo miraba y lo volvía a poner, pero cada vez que lo volvía a poner aumentaba el fuego, ¿no es cierto? Aumentaba la intensidad del fuego. Entonces un niño le preguntó: bueno, ¿cómo usted sabe cuando el oro está purificado? Sí. Entonces, cuando yo lo saco con las tenazas, si veo mi rostro reflejado en el oro es porque ya está listo. Y esto, ¿no?, nos dice mucho, ¿no es cierto? Dice que Dios es como el alfarero, como el orfebre, ¿no es cierto?, que nos somete al fuego de la piedra porque quiere que salgamos como oro puro, limpio, y que reflejemos en nuestra vida su imagen. ¿Qué cosa más maravillosa? Está aumentando el calor, cuando está aumentando la presión, las pruebas, es porque todavía no hemos alcanzado, no hemos llegado a estar purificados. Claro. Es decir, que si en este momento alguien está pasando por una prueba y siente como que ya no puede más, primero el Señor dijo que no nos va a dar una prueba que no podamos soportar.
Y segundo, debemos entender que si Él está metiendo más calor, más presión, es porque quiere realmente purificarnos. Quiere sacarnos algún defecto que tenemos que vencer, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace Dios, como dijo Víctor, ¿verdad? En esta lección entonces aprenderemos qué función cumple el sufrimiento en el proceso de transformación. ¿Y cómo entendemos esto en el contexto del conflicto entre el bien y el mal? Porque todos sabemos que hay un enemigo que lucha contra las almas, ¿no es cierto? Y que quiere hacernos caer. Y Dios, que es nuestro Padre, está allí también en ese conflicto, luchando con todas sus fuerzas y todos sus ángeles por nuestras almas. Hay un conflicto, ¿no es cierto? Efesios 6 creo que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en el cielo, ¿no es cierto? En el espiritual. Entonces, si entendemos que es así, ¿no es cierto? Sabemos que ese conflicto hace que, ¿no es cierto?, que haya una lucha en nosotros también, entre el bien y el mal. Y que Dios permite, ¿no es cierto? Eso que el diablo hace en nuestras vidas, Dios lo permite, es decir, usa eso, ¿no es cierto?, para purificarnos. Todo aquello que el diablo quiere hacer para destruirnos, para desanimarnos, Dios lo usa para purificarnos, ¿no es cierto? Exactamente. Y fíjate lo que dice el versículo ahí de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que ese sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí hay una palabrita que dice predestinó. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Es decir, que todos, Dios quiere que todos nos salvemos. Exacto. No quiere decir que va a salvar a todos, ¿verdad? Porque aquel que no quiera salvarse no se va a salvar. Así de sencillo. Es cuestión de querer o no querer, ¿verdad? Exacto. Pero dice que nosotros todos estamos inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida, sí. Y que estamos, como tú decías, predestinados. Predestinados, no destinados. No que ya estamos, como alguien dice, ¿viste? Que todos nos vamos a salvar, que no importa lo que hagamos. Lo que tú hagas, ¿verdad? Que eso no es así, ¿no es cierto? No es sí tenemos un destino, un predestino, ¿no es cierto? Y el propósito de Dios, el deseo de Dios es salvarnos. Y el deseo de Dios en este caso dice es que lleguemos a la imagen de su Hijo. Ajá. ¿No es cierto? Sí, porque Jesús vino a darnos ejemplo de cómo vivir, ¿verdad? Si estudiamos su vida, vemos cómo realmente un carácter puro debe desarrollarse. Así que sí, Dios nos predestinó, pero no quiere decir, pero Él también nos dio libre albedrío. Así que nosotros podemos elegir depender de Él en las pruebas, ¿no es cierto? Vencer, descubrir cuáles son nuestras fallas de carácter y que Dios nos ayude a corregirlos, ¿verdad? O que la prueba nos venza y nos rindamos a lo fácil, ¿verdad? A los escapes, que son muchas cosas. A veces el trabajo, a veces es, no sé, la promiscuidad, otras veces es la droga, el alcohol, ¿verdad? Todas esas cosas son las salidas fáciles, los atajos. Sí, a veces no nos gusta el calor, la temperatura, entonces nos amoldamos y entonces de esa manera no tenemos persecución, de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, como vos decías, usamos atajos, escapes, y entonces de esa manera queremos decir, no, así de esta manera yo me oculto, de esta manera estoy bien, de esta manera no tengo que pasar por la prueba. Pero bueno, Dios nos dio libertad, como tú dijiste, tenemos la libertad. El propósito de Dios es purificarnos, es santificarnos, es que reflejemos, ¿no es cierto?, su imagen. Es decir, que nuestra vida refleje la imagen. Y tenemos el caso de Job, ¿verdad? Porque muchas veces nos hemos preguntado, así es como Dios actúa. Va el enemigo y dice, oh, mira, a Laura la estás bendiciendo mucho. Dice, quítale la bendición, a ver qué hace, ¿verdad? Yo no sé. Eso es lo que muestra el libro de Job, ¿verdad? En un principio. Porque Dios desea bendecirnos y quiere que nosotros prosperemos en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Pero por el otro lado, el enemigo está constantemente tratando
de destruirnos, ¿no es cierto? Entonces le pregunta a Dios, ¿qué harías si Víctor, si Laura, si María, si Juan, si Pedro, tú le quitas las bendiciones? ¿Qué haría él? Parece que Dios como que permite la prueba de Job, que fue terrible, ¿no es cierto? Y a veces las pruebas nuestras las permite para ver si nosotros vamos a seguir siendo Si nos fieles vamos a a mantener pesar firmes de, a ¿no es pesar, sí, cierto? como se Ujú, mantuvo Job. ujú. Es A pesar- algo difícil de entender, me Es parece. difícil de entender y a veces cuando uno está atravesando la prueba es difícil de soportar también, ¿cierto? Sí, es difícil. Job, podemos decir que el carácter de Dios estaba reflejado en su vida. Más allá de que él renegó, maldijo el día de que nació, y en un momento dado vemos que decía como que clamaba a Dios y que no lo veía, que no sentía que estaba cerca. Claro, pero fíjate que si tú lees bien el libro de Job, al final él dice, ahora veo, ahora entiendo, ahora te veo, Ahora Señor. te veo, sí. Ahora me doy cuenta Sí. en lo que yo estaba equivocado. Ujú. ¿No es cierto? Porque si Pero- bien Job es un ejemplo, Ajá. eso corrigió un errorcito que él tenía, ¿verdad? Exacto. Una concepción de Dios que no era Estaba un poquito muy, errónea, sí. muy acertada. Ahora, yo creo que todos, cuando pasamos pruebas, cuestionamos a Dios, cuestionamos nuestras vidas, y a veces renegamos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que lleguemos a entender, que permitamos que el Espíritu Santo nos revele, ¿no es cierto?, en esos momentos difíciles, por qué estamos atravesando la situación que atravesamos. Exacto. Dios quiere lograr de nosotros algunas cosas. Por ejemplo, en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz, ¿no es cierto? Que seamos luz. En 1 Corintios 4:9 dice que que somos espectáculo al mundo. O sea, el mundo nos mira. Cuando saben que somos cristianos, ellos nos observan. Es increíble, pero es así, nos observan. Y también en Efesios 3:10 dice que reflejemos la sabiduría de Dios, Sí. ¿verdad? ¿Qué responsabilidad, ¿no es cierto?, que tenemos allí de ser luz al mundo, o de ser sal para la tierra. Porque a veces, más allá de que decimos ser cristianos, tal vez no estamos siendo realmente luz para la gente. A veces no somos luz ni para nuestra propia familia, ni para los compañeros de trabajo, ni para los hermanos de la iglesia. A veces no somos luz. ¿Por qué? Porque todavía no hemos reflejado el carácter de Cristo. A veces, creo que ya lo hemos dicho también, sí guardamos un montón de cosas, normas, conducta, costumbres, y nos aferramos a eso, pero realmente no estamos reflejando el carácter de Cristo. Porque nuestro corazón necesita transformación. Exacto, no ha sido Porque transformado. a veces hacer cosas es fácil, ¿no es cierto? Es la parte fácil, el hacer algo. Pero el hacerlo de corazón, porque amamos a Dios, ahí está lo difícil, ¿verdad? Siempre está, nuestro corazón es rebelde, nuestro interior es rebelde a Dios. Entonces debemos someternos a su sabiduría, a su ayuda, todos los días. Cada uno de nuestros días debemos depender del Señor. Dice también que reflejemos su sabiduría. Y dice que el principio, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No es tenerle miedo, sino ser respetuoso de Dios y de lo que Él pide. Claro. Ese es el principio de la sabiduría. Ajá. Ahora vemos cómo es tener fe en medio del fuego refinador, porque cuando estamos pasando por el dolor, por el peor de los momentos, como en el caso de Job, ¿no es cierto? Fue terrible. No, si uno se imagina estar en esa situación, es horrible, ¿no es cierto? Job 23, 1-10, en este pasaje Job es como que declara que no entiende dónde está Dios, no sabe dónde está Dios, que mira para un lado, mira para el otro y no lo ve. No lo ve. Pero él afirma, al final de este pasaje, en el versículo 10 afirma, mas Él conoce mi camino. Yo no sé dónde está, porque yo me siento dolido, me siento mal, siento pérdida, siento todo lo más terrible que se pueda sentir en el corazón, pero yo sé el Dios en el que he creído, que Él conoce mi camino. Si me prueba, dice Job, saldré como oro. Como el oro. Y eso es natural en el ser humano. Cuando uno atraviesa por prueba, a veces siente como que Dios lo abandonó. Y más allá de que clama y no encuentra respuesta. Entonces nos preguntamos así, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Es natural, eso le pasaba a Job, ¿no es cierto? Pero bueno, más adelante él comprendió, dice, más Él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro.
Exacto. Él no dejó de confiar en Dios, a pesar de que había oscuridad, a pesar de que había prueba, a pesar de que estaba pasando un momento tan triste, de tanto dolor, él no dejó de confiar en Dios. Él sabía en quién confiaba. Siempre hay una decisión que tomar. Siempre hay una decisión que tomar. Job podría haber decidido abandonar a Dios Y renegar como le decía a su esposa. Reniega a Dios y muérete. Y muérete, o buscar en él defectos para ver qué es lo que hice tan mal, como decían sus amigos, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en Dios, y no desmoralizarnos en el medio de la prueba, porque hay un dicho bien común: aquello que no nos mata nos hace más fuerte. Y uno tiene que pensar en eso. Si sobrepaso esta prueba, voy a estar más fuerte. Dios me va a curtir, me va como el cuero que lo curten para que no se quiebre, para que no se rompa, ¿verdad? Esta prueba me va a fortalecer. También, si vamos a las últimas palabras de Jesús, nunca lo había pensado así como está visto aquí, ¿no es cierto? Antes de partir a la cruz, en Mateo 24, les habló de las señales del fin, pero Mateo 25 se ocupó de 3 parábolas. 3 parábolas bien puntuales: la de las 10 vírgenes, las de los talentos, y la de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Mateo 25. Eso está en Mateo 25. Y se ha dicho que, por ejemplo, el aceite de las vírgenes representa el Espíritu Santo, y sí está bien decir que eso representa el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque es el Espíritu Santo el que transforma nuestro carácter, ¿verdad? Sin embargo, hay una escritora cristiana que relaciona el aceite de las lámparas con el carácter en sí, ¿verdad? Está bien, y también está bien, ¿no es cierto? Si observamos bien cada una de estas parábolas, habla del carácter de los personajes que allí se habla. En el caso de las vírgenes, ¿qué sería? ¿Cuál es el rasgo de carácter que se habla? La prudencia y la previsión. Y la previsión. La previsión. Uno como cristiano tiene que ser prudente y tiene que hacer previsión. Tiene que hacer previsión. No vivir como que, que salga lo que salga. En todos los aspectos de la vida yo creo que debemos hacer previsión. Porque muchas veces uno dice, mañana saldrá de algún lado. Sí, pero no es así. No es así, uno tiene que hacer previsión. Yo por ahí me encuentro con personas que le digo, cuál es la previsión que estás haciendo para tu futuro cuando te jubiles? ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a depender de tus hijos? ¿Qué vas a hacer? A veces tenemos que ser como dice acá la palabra de Dios, todo lo que quedó allí es para nuestra enseñanza. Exactamente. Y la previsión no solo en el área económica, en otras áreas también. Por ejemplo, si yo puedo trabajar mucho, ¿verdad? Y ganar todo el dinero que más pueda, pero después me lo guarda el médico porque trabajé tanto que me agoté, ¿verdad? Tengo que ser previsivo con mis fuerzas, ¿verdad? Con la salud. Con la salud también. No porque soy joven y recién empiezo la vida, voy a hacer de mi cuerpo lo que yo quiera, porque ese cuerpo va a llegar a los 50, 60 años. Yo he visto pacientes en el hospital que están postrados en la cama a los 40, a los 50 años y están acabados. Usted ve esos pacientes y dice, esta persona no tiene 50 años. Parecen de 90. Es horrible, hermanos. Sí. Entonces, eso también es previsión, es prever, es cuidar su cuerpo, ¿no es cierto? Para tener fuerza, para reservar fuerzas para el después, ¿verdad? Sí. Y en la vida espiritual también. En la vida espiritual también. Porque a veces dejamos todo para después. Y si ahora en tiempo de paz no somos previsores en eso, no dedicamos tiempo a buscar al Señor en oración, en buscar esa relación que Él quiere tener con nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando vengan las pruebas? Exactamente. Va a ser más difícil, porque no vamos a estar acostumbrados a hacer eso. Entonces, ante las pruebas vamos a caer derrotados. En cambio, si somos previsibles, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener esa relación, hacemos el depósito diario, ¿no es cierto?, de la comunión. Cuando llegue el problema, vamos a tener en la cuenta
fondo de dónde sacar, Ajá. ¿cierto? Promesas, ¿no es cierto? Que Dios me va a recordar cuando estoy el Señor prometió esto, entonces Él me va a ayudar. Se dan cuenta, ser previsivos y prudentes. La parábola de los talentos que habla después, los que ganaron y el que escondió el talento. El rasgo de carácter es el deseo de progreso, ¿no es cierto?, en todos los aspectos de la vida y de crecimiento, ¿no es cierto? Crecimiento, como dijo Víctor, crecimiento todos los días espiritualmente en la relación con el Señor, en el conocimiento de su palabra, también crecimiento como personas, ¿verdad? No porque, ¿cómo se llama?, porque no tenemos tiempo, porque no queremos, vamos a adquirir conocimiento de toda clase, ¿verdad? Tenemos que ser avisados en todos los aspectos, ¿verdad? Yo veo personas cuando van a atenderse al hospital. Hay personas que ni saben los medicamentos que toman, ni se dan cuenta para qué es, y uno les tiene que enseñar todo. Pero hay otras personas que ellos tienen cuenta perfecta, este medicamento es para esto, pero este no lo quiero porque me hace mal, por esto. Pero son personas que estudian, ¿no es cierto?, que se preocupan, que aumentan sus talentos en todos los sentidos. Y acá ¿verdad? fíjate que dice, bueno, la palabra de los talentos habla de que Dios nos ha dado talentos a cada uno. Y a veces no los queremos poner a trabajar para el Señor, entonces los escondemos. Y a medida que uno los pone a trabajar es como se reproducen. Exacto. ¿No es cierto? Es como que viene, como que es un depósito que nos da interés. Pero si nosotros no ponemos a trabajar los talentos que el Señor le ha dado, finalmente se van a morir, van a desaparecer los talentos. Sí, porque no los ejercitamos. No los ejercitamos. A veces cuando ejercitamos los talentos que tenemos, es como un músculo. nos damos cuenta que tenemos otros. Exacto. Y vamos ganando. Es que el Señor nos va dando más. Nos va dando Nos va más, ¿no es cierto? los talentos. Ajá. Y por último, las ovejas y los cabritos. Algo muy importante. Dice que el juicio de las naciones lo va a hacer el Señor basado en las obras. Y como decimos que la salvación es por fe, ¿verdad? Obras, claro. Pero fíjense que las ovejas y los cabritos, los cabritos, hablan de la generosidad, la predisposición al servicio, el deseo de hacerle bien a los menos privilegiados, ¿verdad? Es que la fe se ve con las obras. Exactamente. Yo no le puedo decir a una persona, ay, voy a orar por tu problema, y no hacer nada. No hacer nada. ¿Verdad? Sí. Tengo que hacer algo por esa persona, no solo orar, ay, voy a orar para que consigas trabajo. No, búsquele trabajo también, ayúdele, de alguna manera, exacto. Llévele provisiones, vea qué les está faltando, qué puede hacer, cómo le puede encontrar un trabajo, una cosa así, ¿verdad? No es la predisposición de nuestro carácter cuando ya somos salvos, ¿verdad? Exacto. Pero a veces lo más fácil es eso, voy a orar por vos. Claro. Y a veces ni siquiera oramos. Ni siquiera oramos. ¿No es cierto? Pero bueno, aunque la salvación no es por obras, ni nadie nos va a medir nuestra inteligencia, ni nuestro crecimiento cuando entremos al cielo, porque van a ver si nos hemos entregado a Cristo, ¿verdad? La salvación que tenemos se demuestra en las obras que hacemos. Exacto, ¿verdad? Es que la transformación esa que Dios quiere hacer en nosotros también tiene que ver con eso. Es decir, si nosotros somos transformados a imagen de Dios, a imagen de Jesús, vamos a hacer lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra. ¿Qué hizo? Ayudó a los que estaban en necesidad, llevó aliento a las personas que estaban desanimadas. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso dice, cuando ayudaron a uno de estos, me ayudaron a mí. Claro. Él trabajaba, se esforzaba, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo explicar? El Señor estaba en constante crecimiento. No importa que Él fuera Dios, ¿no es cierto? Era hombre también. Y Él necesitaba crecer y aprender. Así que Jesús relacionó sus últimas palabras con el carácter, con la formación del carácter. La última, uno de los últimos partes habla de los entendidos. Es decir, que los justos, los hijos de Dios van a ser entendidos en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Esto está en Daniel 12, ¿Te acuerdas que hablamos de la sabiduría? Que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los entendidos justamente son los sabios, los que Dios les revela a través de su espíritu. Los que hay también un versículo que dice, cuando tú vayas por ahí, ese camino sea incorrecto, una voz te va a decir, no vayas por ahí, vayas por acá. Y es el Espíritu Santo.
¿no es cierto? Esos serán los entendidos, los que sean dirigidos por el Espíritu Los Santo. que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Se dice que en el tiempo del fin, y lo estamos viendo ahora, hermanos, la vida se está poniendo cada vez más tremenda, la naturaleza, la violencia, ¿no es cierto?, que vemos por doquier, las enfermedades, ¿verdad? Todo se está predisponiendo para que Jesús venga pronto, ¿verdad? Y dice que antes de que Jesús venga va a haber un tiempo de angustia. ¿Y cómo vamos a sobrevivir ese tiempo de angustia si no estamos asidos de la mano del Señor? Si Él no ha formado en nosotros un carácter resistente a las pruebas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a resistir? Va a ser imposible. No va a ser posible, No va a ¿verdad? ser posible. Así que si tú estás pasando por una prueba, si tú estás pasando por una enfermedad, si tú estás pasando por un cataclismo que haya ocurrido en tu lugar, ¿verdad? Una tormenta. Son todas pruebas, ¿no es cierto?, que te pone Dios, te permite Dios en tu vida para que tú te fortalezcas, ¿verdad? Para que cuando vengan los momentos terribles del fin que van a venir, ¿verdad? Nosotros todos lo sabemos por Daniel y Apocalipsis, todos esos momentos van a venir. Vamos a poder resistir. Sí, los ángeles van a estar ahí para ayudarnos. Sí, Dios va a estar ahí para ayudarnos. Pero si nosotros somos débiles, no vamos a poder resistir. No va a poder resistir. Por En eso todos los es tiempo ahora sentidos. de ser Física, moral y y espiritual. espiritualmente. Por eso es tiempo de ser previsores ahora. En todas las En áreas todos de los nuestra aspectos, vida. sí. En la salud, ¿no es cierto? En el, ¿cómo se llama? En el conocimiento, Ujú. en la fortaleza espiritual, en todo eso. Y en lo económico. ¿Verdad? Sí. Ajá. Y vamos al el carácter y la comunidad. La importancia de la comunidad. En Efesios 4:11 al 16 nos habla de los dones espirituales y nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Y los miembros son el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Todo Tienen seguido. cada uno su función, su Exacto. don, ¿verdad? Es decir, que como hijos de Dios no somos islas. No. Si bien nuestra relación es personal con Él, Ujú, pero nuestra convivencia es con los hermanos. ujú. Y es muy importante. Y es muy importante. Ujú. Es muy importante. Por algo Dios estableció, ¿no es cierto?, la iglesia y dijo que Él era la cabeza y que nosotros somos los miembros del cuerpo. Exacto. Y cada uno tiene dones y cada uno tiene una función dentro de ese cuerpo. Ujú. El testimonio personal es muy importante, pero al parecer Dios quiere que la iglesia entera esté unida, siendo luz del mundo también. Por eso en Efesios 3:10 nos dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es decir, ¿quiere Dios utilizar la iglesia en comunidad para ser un ejemplo, para ser luz? Ujú. Y yo creo que siempre tenemos que buscar de unirnos a un grupo, ¿no es cierto? No estar solos, aislados, porque en el grupo podemos trabajar juntos, Ya. unidos por fines comunes, ¿verdad? Exacto. Ujú, Y como hemos dicho también en otras oportunidades, cuando vienen los problemas, las pruebas, ujú. uno necesita de Dios, pero también necesita el apoyo de los hermanos, ¿cierto? Sí. Entonces, vivir en comunidad, eso nos hace bien. Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado cosas y hermanos que no nos han conocido de nuestra iglesia nos han ayudado en otras provincias, en otros lugares? Ujú. ¿Cuántas veces ha sido así? Porque somos de la misma fe, creemos en Cristo, entonces somos hermanos en la fe. Y esa comunidad se extiende a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo que cree en Cristo y se ha entregado a Cristo. En Efesios 4 también se nos habla de los dones y cómo en unidad los dones individuales benefician a la obra del Señor. Pablo dice que antes de alcanzar la plenitud en Cristo deben suceder dos cosas. Y lo vamos a ver aquí en Efesios 4, del 11 al 16. Dice, ellos tienen la responsabilidad, o sea, las personas que usan sus dones, Ujú. de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ujú. Ese proceso, dice Pablo, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que todos alcancemos unidad unos con otros. Ajá. Unidad, no uniformidad, unidad. Unidad.
Y ¿no el es cierto? propósito de los dones es para edificarnos unos con otros. Ajá. Eso es lo que dice, y para alcanzar lo que tú dijiste, ¿no es cierto? Que alcancemos la unidad de la fe, que es tan difícil a veces. Ajá. Es tan difícil a veces alcanzar la unidad dentro de la iglesia. Siempre vemos que se hacen como grupos, ranchos aparte, y que hay puja, y eso lo podemos ver en las juntas de iglesia a veces, ¿no? Sí. Entonces, aquí Es dice, decir, que no hemos alcanzado la unidad de la fe, perdón, y tal vez no hemos alcanzado el conocimiento del Hijo de Dios, por eso nos comportamos así. exactamente. Entonces dice, para que seamos maduros. Un cristiano maduro no crea dificultades, no está peleando, no está criticando, ¿no es cierto?, a los demás. Trata de que todos se empujen Yeah. en un sentido, ¿verdad? No importa si este que está al lado mío es diferente a mí o piensa diferente a mí, vamos todos en el mismo sentido, que es el Exacto. llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, A veces cuando no somos maduros nos ocupamos de otras cosas. de otras cosas, como por ejemplo que si la mujer tiene que predicar o no tiene que predicar, como que si que la música que se escucha, la que no se escucha, como que si se usa joyas, si no se usa joyas, si te alargas la ropa, no te la alargas, cómo te viste, cómo vas vestido a la iglesia. Un montón de cosas, ¿no es cierto?, que queremos, y a veces van al pastor y le dicen, pastor, predica acerca de la vestimenta. No, predica acerca de Cristo. Cristo me va a decir cómo vestirme, ¿Cómo ¿verdad? vestirme? Exacto. Cristo me va a decir cómo vestirme, es una cosa personal. Por eso, cualquier cosa que cree división no habla de De un cristianos cristiano maduros, ¿verdad? Exacto. Entonces dice, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No vamos a ser igual a Cristo, pero vamos a ser semejantes a Semejante. Cristo, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que es un proceso también. Es un proceso, no es algo que se da de hoy a mañana. Por eso está el perdón, ¿no es cierto? Dios nos provee de la capacidad de perdonar, ¿verdad? De olvidar, de perdonar. Porque sí, a veces ofendemos y otras veces nos ofenden, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad de perdonar y olvidar es lo más grandioso que Dios nos puede dar. Es fundamental. Es fundamental dentro ¿verdad? del cuerpo de Cristo sobre Exacto. todas las cosas, porque a veces vemos más perdón afuera que dentro de la iglesia. Sí. Y es triste eso. Exacto. Llegamos entonces a la conclusión. No sé si tú, Víctor, quieres leer esta cita o quieres que yo la lea. La leo, dice, en la parábola las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Esto es un símbolo de lo que no se ha preparado, no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a los vecinos y le dijeran, dame su carácter o pereceré. Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no es transferible, no se puede comprar ni se puede vender, debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba, pero no ha proporcionado un medio por el cual un agente humano puede impartir a otro el carácter que ha desarrollado pasando por duras experiencias, aprendiendo lecciones del gran maestro para que pueda manifestar paciencia en las pruebas y ejercitar la fe para que pueda remover montañas de imposibilidades. Claro. Es algo que no se puede transferir. El carácter no se puede transferir. No. No, La solamente... vida, la relación que una tiene con Cristo no se puede transferir. No. Es algo muy personal y eso del carácter viene justamente como una consecuencia de esa relación. Y que cuando paso una prueba, yo sepa, Dios está conmigo en esta prueba, hay promesas para esta prueba y yo voy a reclamar esas promesas, me voy a mantener firme creyendo en Dios, no importa cuán dura, cuán caliente esté el fuego del crisol para sobrepasar esa prueba, porque en el Señor la voy a sobrepasar, ¿verdad? Siempre es así. Siempre. Entonces hemos llegado al final de nuestro estudio, espero que les haya servido, les haya sido de utilidad. Recuerden que todo este material, junto con las citas de los versículos, lo pueden encontrar en Word y en PowerPoint en nuestro website, jesusrestauraministry.org.
También los invitamos a compartir nuestros videos que están en nuestro canal de YouTube, Jesús Restaura Ministry, y también pueden compartirlo desde Facebook con Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah, Jesús Restaura Ministry Women. Así que los dejamos por esta vez. Nos veremos la semana que viene. Vamos a despedirnos con una oración. Inclinamos el rostro. Padre Dios nuestro, gracias nuevamente por habernos regalado este momento en el cual pudimos compartir con nuestros amigos, hermanos, familia, estos estudios, tu palabra que tú has dejado para nuestra enseñanza. Dios, rogamos que tú bendigas a nuestros oyentes, que tú los bendigas a ellos y a las familias a quienes representan, que tú nos ayudes a comprender que cuando vienen los problemas es porque tú estás permitiendo, Dios, y es porque tú tienes un propósito para nuestras vidas, quieres purificarnos, quieres santificarnos, para que así podamos reflejar tu carácter, Señor, que podamos entendernos y que cuando vengan los problemas podamos hacer como Job, que podamos tener la certeza, la seguridad de que aunque no te vemos en ese momento que pareciera que tú no estás, tú estás allí al control de nuestras vidas y de la vida de nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por las enseñanzas, pedimos tus bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén.